La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Buenas noches, bienvenidos a todos. Los felicito por estar ahí conectados. Los invito para que se queden estos 40 minuticos allí recibiendo palabra. Este servicio es para que tomamos un refrigerio y cojamos nuevas fuerzas durante la semana. Lo invito para que disponga su corazón, su mente, y vamos a entregarle este momento a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra vida, para que seas tú hablándonos, Señor, para que seas tú ministrando nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Hoy ponemos delante de ti todas nuestras ansiedades, cargas, preocupaciones, Señor, porque creemos que tú, Padre, obras de una forma milagrosa, porque creemos que tú traes paz a nuestros corazones, porque creemos que en ti podemos encontrar ese refugio, esa roca y esa fortaleza. Gracias, Padre, te bendecimos en esta noche, Señor, y exaltamos tu nombre. Amén. Amén. Disponga su corazón y vamos a alabar el nombre de Dios. Dicen que debo callarme, que lo debo esconder, pero el gozo que tengo no lo puedo contener. Y ilumina de color lo que estaba gris, con la luz que enciende todo nuestro ser. Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando como ciudad en lo alto. Abre tu corazón, este mundo espera hoy que no se apague tu luz. Dicen que estoy loco y no quieren creer que la cruz es locura a quien no puede ver. Ilumina con tu luz toda oscuridad, como estrellas brillando en todo lugar. Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando como ciudad en lo alto. Abre tu corazón, este mundo espera hoy que no se apague tu luz. Que no se apague tu luz. Esta luz la dejaré brillar. Esta luz la dejaré brillar. Oh yeah. Esta luz la dejaré brillar. Esta luz la dejaré brillar. Yeah. No se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se va, que no se apague tu luz, solo está en Jesús. No escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando como ciudad en lo alto. Abre tu corazón, este mundo es
Amén, así es, Dios, te pedimos que nunca se apague tu luz en nuestros corazones y también podamos ser esa luz para el mundo. Y hoy lo invito para que vaya a Efesios 4, del 7 al 11, y hoy vamos a ver un tema que se llama así: los ministerios que impactan la sociedad. Hace 8 días vimos cómo vivir en esa unidad de la paz, la importancia del rol que cada uno desempeñamos dentro del cuerpo de Cristo, pero hoy vamos a ver esos diferentes ministerios que Dios ha creado en los cuales nosotros nos podemos desempeñar y podemos llevar a cabo ese plan de Dios. Entonces leamos por favor, y ahí en Efesios 4 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese va a ser nuestro pasaje del día de hoy. Y quiero que antes de comenzar, usted se imagine qué se necesita para construir un edificio. Piense allí qué será importante para construir ese edificio. Tal vez unos dirán, no, pues al principio toca planear, toca empezar a construir, qué sé yo, los cimientos, la estructura, pero hay que hacer un plan. Y voy a leerles como unas fases por encimita, no soy arquitecta ni nada de eso, pero pues he podido como encontrar ciertas fases que son como principales para construir cualquier edificio o cualquier proyecto. Y dice que hay una fase inicial que es la documentación. En esa fase que se va a hacer, levantar los planos, se va a diseñar todo el proyecto, se van a sacar todo lo que son permisos, se va a hacer el presupuesto, muy importante para poder llevar a cabo esa construcción. Como fase 2 tenemos examinar el terreno, comenzar a hacer los cimientos, pero para eso tenemos que limpiarlo, tenemos que excavar. Una fase 3 puede ser como construir el esqueleto del edificio, entonces ahí ya realmente empiezan a construir los cimientos y toda la estructura, las paredes, vigas, todo el esqueleto y la estructura como tal del edificio. Después en una fase 4 empiezan a hacer todas las instalaciones de los servicios como el agua, la luz, el gas, todas esas cosas que pues son muy útiles. Y por último ya empiezan como todos los detalles y como ya la parte de madera, de puertas, closets, bueno, todas esas cosas que son importantes, pero pues son en la parte de acabado. Entonces, así como les he explicado sobre esto, cómo construir un edificio, quiero que nosotros también pensemos cómo podríamos construir la iglesia. Entonces, si bien es importante en la parte para construir un edificio necesitamos arquitectos, ingenieros, maestros, personas, qué sé yo, que trabajan la madera, bueno, para diferentes artes, así mismo es en la iglesia. Y cuando se está construyendo el proyecto no significa que el líder del proyecto sea más importante que los demás, todos son igual de importantes, porque ¿qué pasa si digamos el arquitecto hace un proyecto muy lindo, muy chévere, pero pues realmente no tiene quien se lo ayude a construir? Entonces de nada sirve. Así mismo es en la iglesia, puede que el pastor sea muy bueno, pero si no tiene personas alrededor que le ayuden a poder construir esa iglesia, pues realmente de nada va a servir. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta noche y que de acuerdo a ese pasaje veamos esos ministerios que nosotros podemos usar, como dice el título, que impacten la sociedad. Entonces, primero que todo veamos esos ministerios. Dice, Dios nos ve como un cuerpo. Él hace esa comparación con el cuerpo, que parte de eso lo vimos hace 8 días. Ese cuerpo es la iglesia y tiene diferentes partes dentro de ese cuerpo, que vamos a ver que son los ministerios. Realmente la palabra ministerio viene del latín que viene de servicio, y minister es el que sirve a Dios. Entonces de ahí se desprenden estos 5 ministerios que los tenemos: apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores y maestros. Entonces los apóstoles son ellos que ayudan a la ampliación de la obra de la iglesia, ¿sí? Son estas personas que ayudan a abrir nuevos campos misioneros, que ayudan a supervisar esas iglesias que se han creado. Tenemos a los profetas, que es realmente es como ese vocero que realmente es maduro espiritualmente, es el portador de ese mensajero divino y especial. Y ese mensaje no siempre va dirigido a la iglesia, también va dirigido al mundo. Y se dice que es un mensaje que viene por inspiración, por revelación. Esta persona es quien exhorta, quien edifica y quien consuela a través de la profecía. Los evangelistas, entonces dice el que tiene ese don especial de predicación o un testimonio bien, digamos, bien atrayente, hace que las personas, que los incrédulos puedan verse atraídos por recibir a Cristo. Entonces digamos que ese es ese don especial para poder hacer que los nuevos lleguen a la iglesia. Los pastores, dice que los pastores son los que tienen esa misión de proteger, tienen la función de nutrir, de enseñar y cuidar de las necesidades espirituales de la iglesia. Y por último tenemos los maestros, esos son estas personas que tienen ese don especial para explicar las escrituras de una forma fácil, de una forma sencilla y mucho más profunda. Entonces están esos 5 ministerios, pero realmente yo sé que la mayoría de ustedes que están allí conectados los conocen, pero queremos que en esta noche los llevemos esos ministerios a la sociedad, a la vida. ¿Cómo podemos impactar a través de esos ministerios a la sociedad de las personas que tenemos a nuestro alrededor? Pero para eso tenemos que entender inicialmente algo, y es ¿qué es don? Y del don viene de la palabra del latín que significa ofrenda. Es un regalo que Dios nos da, y de ahí también viene la palabra dar o donar. Entonces, si volvemos a leer en Efesios 4:7 dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces ahí inicialmente podemos ver que Dios nos da a nosotros, que Dios nos dio ese don, que Dios nos dio, digamos, esos talentos también, porque pues hay diferencia entre dones y talentos. Y aparte de eso, hay una palabra muy bonita que dice ahí al inicio, dice a la medida, dice conforme a la medida del don de Cristo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es esa gracia? Dice que es ese favor y esa bondad que no nos hemos ganado. Es una bondad y un favor de Dios que no nos merecemos. O sea, no es porque seamos más buenos o porque sencillamente hagamos más cosas buenas que los demás y por eso ya recibimos ese don. No, sencillamente Dios lo da. Y Él lo da de acuerdo a su generosidad, de forma gratuita, no hay que hacer nada, no es por obras que realmente vamos a ganarnos ese favor de Dios. Entonces, ahora sí miremos cómo podemos impactar la sociedad usando estos dones ministeriales. Ya los vimos. La idea es que usted pueda identificar tal vez qué dones le ha dado Dios que puedan apuntar a alguna de estos ministerios, pero lo más importante es saber cómo los voy a emplear yo para poder impactar la sociedad. Recordemos que nosotros vivimos en el mundo y aunque Dios nos ha separado, nos ha santificado, que eso es apartarnos realmente, no nos apartamos de una forma literal, seguimos viviendo en el mundo, solo que nuestras acciones son diferentes a las que el mundo practica. Entonces nosotros al estar dentro del mundo tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que ser esa luz, tenemos que ser esa sal dentro del mundo. Entonces lo primero que podemos aprender en esta noche es reconocer que esos dones vienen de Dios. Reconocer que esos dones vienen de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos tener claro en nuestras vidas. Si nosotros creemos que es por nuestra propia capacidad, si nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos ese talento y esa habilidad para ganar almas, para servir en la iglesia, pues nos vamos a cansar, porque estamos haciendo todo de acuerdo a nuestra forma, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios dice.
Y otra cosa muy importante, y es que es el mismo Espíritu Santo quien opera esos dones en nosotros, o sea que no somos nosotros. Dice en 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces aquí hay algo importante, dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces el Espíritu Santo y Cristo nos da a nosotros esos dones desde el momento que nosotros los recibimos a Él como Señor y Salvador. Desde ese momento que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, estos dones no nacen con nosotros, a diferencia de los talentos que sí nacen. Estos dones ministeriales llegan a nuestra vida en el momento que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, en el momento que el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones. Pero miren lo bonito, Él dice que nos da, dice, pero conforme a Él le parezca, no como nosotros, y porque si fuimos más buenos o menos malos, entonces Él nos da ciertos dones, ¿no? Él dice conforme a lo que Él le parezca. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. O sea que nosotros lo recibimos. Es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros esos dones. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, ministrelo a los otros. Es decir, ya vimos la definición de ministro, ¿no? Es servir a los otros. O sea que no lo recibo para mi propio beneficio, lo recibo para ministrárselo a otros. En 1 Corintios 12:18 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea que si nosotros estamos ejerciendo alguna función en la iglesia o en los lugares donde Dios nos ha puesto, en nuestro trabajo, en, donde estudiamos, en todo lugar, aún en nuestra casa, ha sido Dios quien nos ha colocado allí. A veces pensamos, no, es que el pastor fue el que me puso a servir allá, o en nuestro trabajo no, es que me tocó ese trabajo. No, sencillamente es Dios quien nos pone en los diferentes lugares para que nosotros podamos ejercer y poner en funcionamiento todo eso que Él nos ha dado. Entonces Él dice, Él nos coloca, ¿listo? Y dice, como miembros en el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Dice, otra cosa importante es, ¿realmente estamos sirviendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo para servir? ¿O a veces nos dejamos guiar solo en nuestra propia prudencia y sabiduría? Me gusta mucho, en Mateo 25 está la historia del 14 en adelante, está la historia de los talentos, y me gusta porque este hombre, dice un hombre que tenía ciertos talentos, se los dio a 3 personas. Entonces a uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Entonces, ¿qué hizo cada uno con esos talentos? Entonces los 2 primeros dijeron, no, Señor, yo fui y lo multipliqué. Y el último dijo, no, es que yo sabía que tú recoges donde no has sembrado, mejor dicho, tú eres el Todopoderoso, y me dio miedo y lo escondí. Entonces realmente, si vemos al final qué hizo el Señor y el dueño pues de estos talentos, le dijo, bueno, el que tenía 5, tome esos 5 más que ganó, el que tenía 2, tome esos 2, y el que tenía 1 le dijo, no, démelo, devuélvamelo, y se lo dio al otro que tenía más. Entonces ahí me gusta mucho esa parábola porque nos cuestiona y nos dice qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado. Y dice en ese pasaje, en el 14, dice que él les dio de acuerdo a su capacidad. O sea que Dios no nos da a todos por igual. Él lo que nos da a nosotros es de acuerdo a nuestra capacidad. Y qué mejor que Dios que conoce realmente cuál es nuestra capacidad. Entonces, en este talento me gusta mucho, en esta parábola, porque realmente nos muestra, oiga, estamos aprovechando esos talentos que Dios nos ha dado, esos dones que Dios nos ha dado, o los estamos escondiendo por temor, por miedo, por pena.
Entonces es algo muy importante que debemos preguntarnos. Si nosotros reconocemos que es Dios quien nos ha dado esos dones, Él mismo nos va a ayudar a capacitarnos para poder ponerlos en práctica. Como segundo principio que quiero que aprendamos en esta noche es identifiquemos, o realmente otra forma de cómo poder impactar nuestra sociedad con esos ministerios es identificando ese propósito que Dios ha definido. Y ese propósito es muy sencillo y realmente a veces lo olvidamos. Ese está en Efesios 4:12. No voy a hablar mucho de ese tema porque lo van a ver dentro de 8 días, así que los invito desde ya para que se conecten. Y dice en el versículo 12 de Efesios 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso hice al principio ese paralelo de cómo se construye un edificio. Y es porque finalmente ese es el objetivo de Dios, edificar el cuerpo de Cristo. Recordemos también que al inicio de toda la relación entre Dios y el hombre se rompió. Y lo que hizo Dios a través de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros es volver a restaurar esa relación que perdimos a causa del pecado. Entonces, esa es la intención de Dios, ese es el propósito de Dios, restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro que ese es el plan que Dios ha fijado para cada uno de nosotros y que nos va a usar a cada uno de nosotros para llevar a cabo ese plan. Fíjense en Efesios 1:4, me gusta porque dice, según escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, me gusta este pasaje porque dice, desde antes de la fundación del mundo, o sea, Él ya tenía un plan. Eso no fue de casualidad, como que, ay, venga, no, estos hombres se me desviaron, pecaron, la embarraron, y entonces venga, enviemos a Jesús como plan de salvación. No, él ya tenía todo planeado. O sea, no es algo accidental, no es algo de momento que se le ocurrió el plan B a Dios. No, ya lo tenía predestinado, Él ya tenía claro ese plan. Él ya sabía qué era lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Y a eso es lo que quiero apuntarle, digamos, en este momento, porque dentro de 8 días van a ver realmente más a detalle ese plan, ¿no? Pero realmente Dios, ¿qué es lo que quiere? Edificar su iglesia, que siempre proclamemos el Evangelio y las buenas nuevas, precisamente para esa reconciliación universal de Dios y el hombre, para que realmente esa salvación, ese regalo de salvación pueda llegar a todos. Entonces, Él siempre va a buscar, digamos, que usemos esos dones para el beneficio de nuestro prójimo. Y finalmente, el último punto que quiero que aprendamos es cómo podemos impactar es a través de una actitud de servicio. Entonces, si yo ya tengo claro para dónde voy, ya tengo claro lo que Dios me ha dado, que son esos dones, esos talentos, pues sencillamente tengo que ponerlos al servicio de los demás. Y es muy importante nuestra actitud. Recordemos que no todo es fácil, en la vida vamos a tener, yo digo que es como una montaña rusa, ¿no? Entonces hay momentos tranquilos, hay momentos de mucho susto, de emoción, de todo, pero siempre va a haber subes, bajas, siempre va a haber momentos difíciles, momentos de felicidad, pero todo depende de nuestra actitud, cómo nosotros enfrentamos cada una de las situaciones que se nos presenten. Y esto es muy importante, tenemos que tener una actitud de servicio y amor. Nuestro modelo es Jesús, estamos siguiendo a Jesús. El modelo que Él nos dejó fue completamente un modelo de servicio y de amor. El solo hecho de que Dios haya entregado a su Hijo, dice que dio a su Hijo, o sea, el amor es dar. El amor no es como, ay, sí, las emociones, no, el amor realmente es dar. Y Él dio a su Hijo, Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, cuando Él vino acá a la tierra nos dejó un ejemplo. ¿Y cuál es? Ese de servicio. Dice en 1 Corintios
en Mateo 20:28, Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí nos habla de dos cosas, vino para servir. Entonces a veces yo pregunto, que porque estamos en una posición importante, entonces todos nos tienen que servir a nosotros, o debemos realmente tener una actitud de servicio a los demás. Fíjense que cuando estaba Jesús y vino esta mujer a derramar el perfume a los pies de Cristo, todos decían, no, pero ¿por qué no se lo da a los pobres? Lo vende y es mucho mejor. No, ella estaba derramando todo su amor ante Él. Estaba demostrando esa actitud de humildad, de reconocer que Él es Dios. Y Jesús luego lo hizo también lavándole los pies a todos los discípulos. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. En el lugar donde Dios nos ha puesto, porque eso ya lo aprendimos, es Dios quien nos coloca en los diferentes lugares. Y tenemos esa actitud humilde de servir a los demás. Estamos mostrando ese amor de Cristo. Realmente así es que vamos a impactar a la sociedad. No vamos a impactar a la sociedad juzgándolos, diciéndoles que ustedes son unos pecadores. No. ¿Cómo los vamos a ganar a ellos? A través de nuestro servicio y de la muestra de nuestro amor. Dice, los ministerios realmente no son más que funciones y maneras de servir. Por eso no quiero entrar en detalle en cada uno de esos 5 ministerios. Quiero resumirlo y que ustedes se vayan esta noche con ese pensamiento, debo tener una actitud de servicio. Fuimos creados para servir a los demás, para poder hacer cumplir ese propósito que Dios ha creado y tiene que usar nuestras manos. En 1 Corintios 12 dice, vemos cómo Pablo compara la iglesia como un cuerpo, pero al finalizar dice que él conoce un camino más excelente, que es el amor. Y les voy a leer rápidamente 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y todas las ciencias y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, entonces aquí ya viene y define el amor. Pero fíjense que él está diciendo, si yo soy, mejor dicho, casi que todas las cosas que hace Dios, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo ser la persona excelente y más sabelo todo, pero si no muestro el amor, no sirve. Y luego me dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces miren que él resume todo eso. Ok, usted puede servir muy bien, puede ser el mejor líder de todos, pero si no hay amor en usted, no hay nada. Si no hay amor en nosotros, no hay nada. Y cuando él describe todo lo del amor, realmente es esa expresión y esas acciones hacia los que tenemos a nuestro alrededor. No es solo el detalle, no, él va mucho más profundo de eso, todo lo espera, lo soporta, somos pacientes, no somos egoístas. Entonces es algo muy importante que quiero que usted y yo evaluemos en este momento, y es realmente cómo estoy manifestando ese amor de Dios. ¿Estoy impactando a la sociedad a través del amor de Dios o no lo estoy haciendo? Entonces, para resumir, Dios nos ha dado todo, y lo primero que vimos es que nos ha dado, o sea, con qué podemos impactar la sociedad, y es a través de nuestros dones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y ya vimos que el propósito es edificar la iglesia y restaurar esa relación entre el hombre y Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? A través del servicio y del amor. Entonces, pídale a Dios, tome estos minuticos allí, pídale a Dios que le muestre, que nos muestre
¿Qué necesitamos cambiar en nuestro ser? Si realmente hemos olvidado ese propósito por el cual Dios nos ha puesto en cada uno de esos lugares, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y pidámosle a Dios también que nos muestre, tal vez Él ha puesto dones en nosotros y nosotros no nos hemos tomado la tarea de identificarlos y de ponerlos en uso. Si tal vez le ha dado pena, temor usar esos dones, pídale a Dios que sane ahí su corazón y que le quite ese temor de poderlos usar, que quite tal vez la vergüenza o el temor a ser rechazado. Y que Dios nos llene de su amor, que Dios nos llene de su presencia y que nos ayude a ser esos verdaderos ministros, porque el ministro no es el que tiene la posición súper alta, no, el ministro es el que sirve a los demás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, tú nos exhortas, tú nos edificas, Padre. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú mostrándonos esos dones y esos talentos que tú nos has dado, Señor, que podamos reconocer que eres tú quien nos da esos talentos, Señor, quien nos da esos dones, que eres tú quien nos ha puesto, Señor, en cada uno de esos ministerios, Señor, para poder cumplir ese objetivo, Señor, ese plan divino que tú tienes desde mucho tiempo atrás, Señor, desde antes que nos crearas, Padre. Hoy ponemos nuestras manos, nuestra voz, nuestra vida a disposición tuya, Señor. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a servir con amor, con pasión, que en todo lugar, que no veamos solo el servicio para hacerlo en el templo, sino que en cualquier lugar, mientras vamos en la calle, mientras estamos en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestras casas, siempre tengamos en nosotros ese espíritu de servicio, Señor, ese espíritu de poder servir y ayudar a los demás, Señor, que podamos tener ese amor para conmovernos a misericordia, como tú lo hiciste con nosotros, Señor, que podamos movernos a misericordia con el que está necesitado, Señor, pero que no lo hagamos por obligación, o que no lo hagamos por mostrarnos tal vez, Señor, sino que lo hagamos con ese amor, con esa pasión, creyendo que si lo hacemos a alguno de ellos, Señor, lo estamos haciendo directamente a ti. Ayúdanos a tener también un corazón lleno de gratitud hacia ti, de reconocer que tú eres el creador, Señor, incluso de nosotros mismos, Padre. Así que si nosotros fuimos creados, tu misma palabra dice que tú nos creaste, Señor, para ti, para hacer buenas obras, Señor. Así que te pedimos que tú nos ayudes a encaminarnos, Padre, por ese plan que tú has trazado para cada uno de nosotros. Te pedimos para que seas tú ayudándonos, Padre, a cumplir esa voluntad, Señor Jesús, para cada uno de nosotros, a cumplir tu voluntad, Señor. Así como lo oraba Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que seamos siempre obedientes, fieles a tu palabra, Dios. Hoy te pedimos para que seas tú ayudándonos, Señor, a identificar las necesidades de los demás, que nos ayudes a estar alerta, Señor, porque nos has creado, Señor, como seres de servicio, Señor, para ayudar a otros, Padre. Así aquí ayúdanos a mostrar de tu amor a través de nuestro servicio, a través de nuestro tiempo, de nuestras obras, de nuestros actos, de nuestras palabras, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Padre, y te reconocemos como nuestro Dios creador, como ese Dios que nos ha dado, como ese Dios que nos ha puesto, Padre. Hoy te reconocemos como ese Dios también que nos guía y que nos dirige hacia la plenitud del varón perfecto. Gracias, Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Los bendigo, espero este mensaje haya llegado a su corazón. Los invito para que sigan compartiendo estos mensajes. No olvide venir los domingos al templo. Ya estamos en otras ciudades, en Cartagena, en Medellín, aquí en Bogotá. Así que yo lo invito para que se motive y sea parte de este cuerpo de Cristo. No ande por allí solito, sino que se una al cuerpo de Cristo y pueda seguir creciendo. Recuerde que es para edificación de todos, así que en la iglesia todos podemos crecer. Dios les bendiga, que tengan un resto de semana muy linda y nos vemos el domingo. Chao, chao.